Este es el modelo que vimos el video anterior. Y ahora tejemos el segundo modelo, que es este. Empecemos el video. No te olvides de apoyarme en Patreon. En la descripción tenés todos los detalles. La preparación de nuestra flor o la base de nuestra flor es un cargado lineal, sencillo. Acá lo ven, en color pleno en este caso. Recuerden que el uso de hilos y de colores queda un poquito a gusto de cada uno. Después, a cada lado, acá ven, yo tengo una marca en el centro de este cargado. ¿Y para qué es esta marca? Son como unos guioncitos que yo hice marcando el centro. A cada lado de esa marca yo voy a hacer una línea de filetes tomando los hilos de a uno para preparar mi tejido para lo que se viene. Ya tengo las dos líneas de filete tejidas y dejando este espacio entre ambas. Voy a poner ahí, bueno, acá se ve el modelo anterior, pero tiene que ver con todo esto. Acá yo ya hice el cambio de hilo, se quedó acá abajito mi nudo y lo que voy a hacer es, voy a entretejer nada más 2 o 3 líneas de entretejido a cada lado de estos dos filetes. Entonces, tampoco lo voy a hacer en cámara porque también es, no sé, no es fácil, es hiper fácil. Ahí está, entonces estoy usando el mismo color de hilo para darle un poquito de coherencia a estos trabajos que bueno, que otro año más vamos a tener las flores en 3D. Y voy ahí hasta el final, entonces sencillamente lo que voy a hacer es esto, hasta llenar, yo creo que con 3 de cada lado, esto va a quedar perfecto. Claro que yo voy a ir acomodando acá mi tejido para que esto quede bien hecho. En realidad voy a hacer 2 líneas de entretejido y una línea de filete con este mismo hilo matizado a cada lado de estas líneas paralelas de filete. Voy a hacer y voy a traer ya terminado ya con las 2 carreras o las 2 vueltas de entretejido y una de punto filete, que sí o sí voy a tener que tener este punto filete. En el punto filete que voy a hacer, voy a tomar los hilos de A2, en la que va a ir acá, en la tercera línea, digamos, de mi tejido. Voy a tomar los hilos de A2 para poder darle una terminación más graciosa a esta flor. Pero ya les voy a mostrar cuando llegue ahí. No me voy a adelantar tanto. Voy a seguir tejiendo. Acá estoy súper avanzada ya en el trabajo. Ya terminé esta sección de abajo. Y ahora les quiero explicar un temita sobre este grupo de 2 que yo hago como filete final. Porque acá termina ya mi trabajo, les cuento. Con este final que voy a hacer termina esta flor. Bueno, falta la parte de armado. Generalmente yo les digo que tenemos que hacer, cuando hacemos 2 filetes, muchas veces en muchos trabajos yo les dije que este hilo debe ir y venir. En este caso tenemos que desencontrar esos hilos, que es lo que vemos acá en este video que lo hice con el trabajo a trasluz. Entonces, como este hilo viene, pasa por el revés de la tela y baja, yo voy a hacer un filete en este hilo solitario, tomando la tela. Y entonces el grupo de 2 los voy a hacer acá, porque esto, ustedes van a notar luego, porque esto toma esa forma así de triángulo bien pronunciado. Entonces este va a ser mi filete final de este trabajo. Pero si ustedes se fijan, que es por eso yo les quería mostrar con esto ya adelantado, este grupo queda acá y acá queda descentrado. No tienen que guiarse por los grupos de abajo. Tienen que guiarse cada mitad por separado, porque si no, no logramos tener este efecto que queremos lograr. Y nada, ahora lo que voy a hacer es tomar todo esto y después cuando el proceso de esto que ya saben, tejer, sacar vaciar la tela, lavar, almidonar y armar nuestra flor. Así queda mi trabajo una vez que lo saqué de la tela soporte y ya está esto
no almidonado, sino, perdón, no almidonado, sino engomado con cola blanca. Cola blanca bien chirle, bien, digamos, rebajada con agua, de manera que lo podamos aplicar con pincel. Súper importante, primero tienen que vaciar la tela y después pasarle la cola, porque si no va a ser difícil sacar la tela del producto ya engomado, del trabajo ya engomado. Bueno, yo acá adelanté un poquito. ¿Se acuerdan que yo había dejado acá en el medio, hice 2 líneas de filete y en el medio dejé un pequeño espacio? Ese pequeño espacio es para pasar este hilo que ustedes están viendo. Que yo lo que hago es le paso ahí, ven, intercalando, o sea, hago un entretejido ahí sencillito para, ahí ya pasé completamente. Y esto, ¿cómo va a seguir esto? Bueno, acá tengo muchos hilitos que me di cuenta que no saqué todos los hilos y ahora estoy viendo. Pero esto, antes de terminar el trabajo, vamos a prolijar totalmente. Yo voy a fruncir un poquito esto. No voy a fruncir del todo. Porque o si no, podrían también si ustedes quieren. Pero no me gustó a mí mucho. Voy a fruncir para que vean. Primero voy a poner así a la mitad, ven ahí, al estar esto bien rígido y estar engomado, esto no hay problema. Si yo esto sencillamente frunciera, vamos a probarlo en cámara, que puede ser que a ustedes les guste también y lo hagan. Y yo hago así, voy a sostener, este hilo me va a marcar donde queda la parte del fondo. Voy a arreglarle ahí un poquito y le puedo dar acá unas puntaditas ahí, acá en la parte de atrás, para que esto quede así. Ven que queda como algo mucho más, una flor bastante original y diferente, ¿sí? Si yo acá le coloco las hojas, queda de esta forma. Entonces es una forma de hacerlo, creo que queda lindo, pero yo elegí hacerlo de otra forma. Pero yo lo que voy a hacer es, voy a fruncir esto un poquito, ¿verdad? Voy a empezar frunciendo y voy a empezar desde acá a girar un poco, o sea, ¿ven? A hacer como una especie de espiral. Voy a trabajar acá en la parte de abajo, digamos del revés. Ahí yo ya hice una primera puntada, pero ahora en vez de hacer puntadas voy a usar alfileres para tomar para hacerlo más rápido. Y sencillamente este fruncido que yo más o menos ahí distribuí más o menos en forma igual en todas partes, voy a ir girando. Solo le voy a poner esto para sostener, para que ustedes vean cómo va quedando esto, ¿sí? ¿Qué consigo con esto? Voy a conseguir una flor más grande. Yo acá, como quiero hacerlo rápido, bueno, estoy acortando caminos para poder hacerlo, ¿ven? Y acá yo le voy a poner alfileres que voy a aprovechar y después ya con estos alfileres puestos yo le voy a dar las puntadas ahí atrás para que vean. Ven cómo consigo una flor bastante más grande y bastante más ordenada. De esta forma queda la florcita terminada, ¿ven? Voy a dar la vuelta para que veamos acá el fondo. Yo lo cosí con hilo normal, hilo de coser, pero también lo pueden coser con el mismo hilo con el que trabajamos la flor. Esta es la forma que toma. Por supuesto que yo hice también hojitas para ponerle de adorno, ¿sí? Y que esto quede, digamos, con una terminación. Pero yo me entusiasmé e hice otro modelo, otros colores, ¿ven? Es la misma forma de trabajar, acá está hecho en espiral nuestro armado, es igualito, solo que usé otros colores, usé un hilo matizado rosa y un hilo turquesa bien contrastante en el fondo, mientras que en este usé un hilo que es matizado y el amarillo pleno, digamos. Y así quedan nuestras florcitas del modelo de hoy.
Espero que les guste. Este modelo es muy fácil. Siempre digo, este es el modelo más fácil y yo misma me sorprendo porque siempre hago uno más fácil. Este es sin complicaciones, la verdad, y se hace muy rápido. Y acá la vemos ya con la otra flor que terminamos la semana pasada, para que ustedes vayan conociendo la forma que estamos o los productos que estamos haciendo, los trabajos que estamos haciendo. Recuerden que si quieren apoyar este canal, les espero en mi página de Patreon para que puedan hacerlo. Y por supuesto, eso va a permitir mantener el canal por mucho más tiempo. Les agradezco que hayan visto este video y espero que les haya gustado el trabajo. Nos vemos en el próximo video.